Bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana con un tema, Olguilla, ayer que anunciaba en mi programa pues del martes y le puse el tema al especialista y dijo, uy, es un tema complicadito. Y yo le dije, justamente por eso, para que lo abordemos, para que hablemos con tranquilidad de esos últimos días de vida, es que vamos a hacer este programa con una mujer apasionada por ayudar a las personas que están pasando ya como por sus últimos días de estancia en esta tierra. Ella es Olga Montoya, médica especialista en cuidados paliativos. La hemos tenido acá para hablar de varios temas relacionados con este asunto. También tuvimos su libro, sí, maravilloso, con las experiencias que ella ha tenido al acompañar pacientes e incluso mascotas. También, o sea, es una historia muy bonita con relación a la muerte. Olga, bienvenida a Sana que Sana, ¿cómo estás? Muy bien, primero que todo un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Te corrijo, Olga Montoya Echeverry. Si no me pones el apellido de mi mamá, después ella enoja conmigo. Me parece muy bien. Sí, entonces Echeverry, espera, yo lo apunto para próxima. Mi apellido Echeverry, y yo pienso que Dios lo va escogiendo a uno y lo va poniendo donde tiene que estar. Entonces él me puso a trabajar en cuidados paliativos y me llevó a, así como la Madre Teresa se encargaba de los más pobres de los pobres, yo tuve mucho tiempo en que me encargué de los pacientes más enfermos, de los que estaban enfermos de cáncer. Ajá. Es decir, en esa etapa de últimos días de vida. ¿Eso fue hace cuánto? Pues eso lo hice en los últimos 25 años de trabajo. ¿Cómo le parece? Dios mío. Sí. Y antes de empezar a tener esa relación tan cercana con esos últimos días de vida y con la muerte, ¿tenías algún concepto sobre la muerte? ¿Te habías preparado como para eso? ¿La vida te había llevado a eso? ¿Cómo fue? Pues mira, de todas maneras uno como médico se enfrenta a la muerte en muchas ocasiones, ¿no es cierto? La pregunta es con qué herramientas se enfrenta uno, porque relativamente son pobres las herramientas que nos da la universidad, porque nos preparan más para salvar vidas, para el final feliz, entre comillas. Claro. Entonces, ese fue un camino casi que fui descubriendo desde el punto de vista profesional después de haberme graduado. Me tocó trabajar en un servicio de urgencia durante 12 años. Y en ese tiempo era la época de Pablo Escobar poniendo bombas y haciendo cosas de esas. Muerte por todos lados. Entonces fue una época en que la muerte violenta fue el escenario habitual. Ya llega otra cosa, ya llega esta otra etapa de la vida después. ¿Qué son cuidados paliativos, Olga? Bueno, cuidados paliativos es una definición que ha ido cambiando desde 1996, que la Organización Mundial dio la primera definición, hasta la definición más actualizada ya después del año 2000. El cuidado paliativo es el cuidado integral de la persona enferma. Entonces, como es integral, se encarga de los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual de esa persona. Hace énfasis en el control de síntomas, entre ellos el dolor y el sufrimiento, mira, que incluye ese síntoma que muchos médicos no valoramos, el sufrimiento humano, y que es tan importante como el dolor. Claro. Entonces, se hace atención de paciente y atención de su familia, en el lugar más adecuado, ojalá pues escogido por el enfermo para vivir esa etapa de su vida, y se hace generalmente por un equipo. Es un equipo porque son tantas las necesidades del paciente, tantos los síntomas y tan cambiantes las situaciones que casi que una sola persona no puede dar alivio a todo. Entonces, esa es como la definición que nos da la Organización Mundial y que yo te he explicado como de una manera más sencilla para que nuestros televidentes puedan entenderla. Y en la vida real, nuestro sistema de salud permite que todo paciente que llegue a ese momento de la vida pueda tener ese grupo integral para recibir sus atenciones paliativas, sea en el hogar o en la institución de salud. En este momento, desde el punto de vista teórico, la respuesta es sí. Pero práctico no. Pero desde el punto, y la ley ampara el trabajo de los equipos de cuidado paliativo. Cuando yo empecé no era así, porque cuando yo empecé a trabajar en cuidado paliativo ni siquiera existía la ley 100. Para que nos ubiquemos. Era 1990. En este momento hay una ley, y la ley ampara y nos da, como quien dice, el aval para que los pacientes reciban esos cuidados. ¿Qué es lo complicado? La demanda de los servicios frente a los equipos estructurados. Entonces, por eso una de mis tareas
siempre, pero ahora con más énfasis, es que podamos hacer cuidado paliativo a nivel primario y secundario. ¿Qué es que eso? esto no sea, es decir, que cuidado paliativo sea una cuestión de todos y que los médicos, desde los médicos generales y los médicos que reciben el paciente, tengan la formación necesaria para hacer un cuidado paliativo en atención primaria. Lo mismo que secundaria, que esto no sea solamente la cúspide de la especialización, entonces podamos brindarle en los distintos niveles un cuidado adecuado del paciente. Obviamente dejando los casos más complicados para los equipos que tienen una formación y una estructuración para hacerle frente a eso. Hemos llamado a este programa Últimos Días de Vida, ¿cierto? Un asunto al que le tememos. Eso es un asunto muy cultural. Hay otras culturas que no le tienen tanto miedo a la muerte, ¿cierto? Sí. Por acá hay mucho miedo a la muerte. Sí. Muchísimo. Sí. Y no solo del paciente, sino del familiar que se va a Sí. quedar sin su paciente. Hemos llamado Últimos Días de Vida este programa. Abrimos nuestra línea de WhatsApp, es el 305-316-6560. Tienen aquí ustedes una mujer experta, Montoya Echeverry, Olga Echeverry, experta en este asunto, experta en acompañar tanto al paciente como al familiar, como al cuidador, como a los amigos, a los que rodean a esa persona que ya se está yendo. Digamos que podemos hablar de últimos días de vida desde lo médico y desde lo emocional, desde lo clínico y desde lo emocional, ¿cierto? Tenemos que hablar de últimos días desde los síntomas y lo que el paciente, pues digámoslo así, la situación vivencial del enfermo en cuanto a síntomas, también la parte emocional que decís, la parte espiritual es muy importante y la parte relacional. ¿Sí? Y hay un concepto grande en la definición de cuidado paliativo. El objetivo es que la muerte es un complemento de la vida. Nosotros en nuestro quehacer no vamos ni a alargar la llegada de la muerte ni a anticiparla. Si es un hecho natural, yo no tengo potestad para tomar decisiones que puedan cambiar ese curso natural de la enfermedad. Lo primero es como la aceptación. Como dicen aquella frase, lo único cierto que tenemos en la vida es la muerte, lo único real, tangible, concreto es la muerte. Entonces, mira, que cuando estamos en esta situación, nosotros tenemos que hacer diagnóstico de últimos días de vida. Se lo enseño yo frecuentemente a mis alumnos. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque así como le pedimos consejo a la vida para hacer una buena tarea en nuestra vida diaria, también le tenemos que pedir consejo a la muerte. Me lo enseñó un profesor. Y tenemos que saber cuándo va a llegar para que nuestra toma de decisiones esté acorde a la situación del paciente. De manera que hagamos lo que es correcto y no hagamos bobadas. Porque yo le digo a mis alumnos, el que no sabe lo que tiene que hacer, hace lo que no debe. ¿Sí? Entonces, o haces cosas que son cosas futiles o inútiles que no van a promover el bienestar del paciente en esos días, ¿sí? O haces cosas que anticipan la muerte y también son decisiones, toma de decisiones equivocadas. Y hay un punto importante, dilemas éticos al final de la vida, que es otra tarea grande en la que tenemos que formarnos para estar tomando las mejores decisiones y no poniendo a nuestros enfermos a tener lo que yo llamo sufrimiento innecesario. Uy, sí, tenaz. Porque el sufrimiento es una realidad humana, ¿sí? Pero nosotros sí podemos, te voy a dar un ejemplo de sufrimiento innecesario, ¿sí? Si yo le prometí al paciente que lo iba a ver en casa y yo no voy, a ese paciente yo le quedé mal. O si el paciente llegó 5 minutos tarde a la consulta y yo no lo atendí, es un sufrimiento innecesario para ese paciente. Si yo no le contesté adecuadamente su saludo también, si yo no le di las recomendaciones, si yo no tomé las decisiones médicas, si yo no informé a esa familia, sino que les dije, díganle ustedes a él, hablen ustedes entre ustedes. No, eso no, esa es mi tarea y yo tengo que hacer bien hecha. Perfecto. Tenemos una pregunta para nuestra especialista de hoy, la doctora Olga Montoya. Veamos. Mi nombre es Santiago Tavares. ¿Es necesario contarle al paciente que le quedan pocos días de vida? Ese es un dilema ético, ¿no? Te cuento que es necesario hablar con el paciente sobre lo que se está viviendo. Sí. Casi siempre uno, yo digo, es una mala práctica decirle a un paciente, usted se va a morir. No, eso no hay que hacerlo. Eso está mal hecho. Pero sí, hablemos de tu situación el día de hoy. Y vamos a hacer planes a 2 o 3 días, no vamos, o una semana. Ya no vamos a hacer planes para dentro de un año, 6 meses o un mes. ¿Sí? Es una manera. Y hay que decirle al paciente, no, hay que escuchar cuando el paciente se lo dice a uno.
porque si uno le da la oportunidad de hablar, él te va a decir eso. Yo siento que mi enfermedad es muy grave, estoy preocupado por mi familia, yo quiero que usted le dé un mayor apoyo, cuénteme usted cómo me ve. Yo me acuerdo de un paciente que me decía, doctora, cuando ya me vea muy mal, yo necesito que usted me deje en este hospital, no me mande para la casa. Como otros quieren lo contrario. Exacto. Entonces, era un paciente que yo no tenía que decirle que estaba mal, porque ese día, siempre cuando salía a la consulta, me decía, doctora, ¿me voy o me quedo? Y ese día le dije yo, te quedas. Me dijo, perfecto. Entonces, digamos que es dar la información según la persona lo necesite, Sí. lo vaya demandando. Mira que yo hablo de que la técnica de comunicación es como el cirujano, que sabe hasta dónde mete el bisturí. Es lo mismo. La comunicación tiene que ser abierta, continua, consistente. No que hoy le diga una cosa y mañana le digo otra, o a otro equipo y le dice otra cosa y el paciente no sabe a quién creerle. Eso nos pasa mucho. Entonces tiene que ser consistente, tiene que ser dosificada. Y la dosis depende del enfermo. Y hay enfermos que quieren, la mayoría de los enfermos quieren tener un espacio donde hablar de estas cosas. Y uno les pregunta, ¿cómo te sentís? ¿Cómo pensás la vida tuya? ¿Qué sentís de tu salud? Y ellos le dicen a uno, si no está la familia pues ahí, ellos le dicen a uno, Casi doctora, que ellos lo concluyen. Sí, yo estoy muy mal, es que yo sé que esta es mi última enfermedad. Entonces, más que decírselo, es darle el espacio para hablar con él adecuadamente de eso en una relación de confianza. Porque eso no es a quemarropa, ni en un pasillo, ni con un médico que jamás te ha saludado y que no sabe quién sos vos y que no ha mostrado el más mínimo interés por ti. Tiene que haber una empatía fuerte para que pueda desahogarse esta persona. Sí, la persona elige con quién hablar. Y si uno es el elegido, uno tiene que estar a la altura de esa elección que hizo el paciente. Hay dos cosas con relación a la pregunta que hacía el televidente y es, una, pensaría uno, yo sí quisiera saber, yo voy a hablar de Olga Umaña, yo quisiera saber si es tan predecible pues el momento de mi muerte por un asunto de enfermedad para resolver mis asuntos, para dejar a mis hijos bien organizados. Y si un familiar cercano mío va a morir y ya el médico lo sabe, también yo quisiera saberlo, porque también pasa en doble vía, que se le oculta a la esposa o al hijo que porque se va a morir de la tristeza, y he conocido de familias que no le perdonan a quien tenía la información por no haberle contado que su esposa, su mamá, su hijo se iba a morir. Ahí hay dos asuntos, resolver en vida en el tiempo que me queda, y por eso merezco saber que voy a morir, diría yo, por eso digo que es personal. Y no ocultar la información a la familia para que también resuelvan sus asuntos, pero también eso depende de cada familia, ¿cierto? Exacto. Uno tiene que volverse un aliado de la familia, ¿sí? Y si hay diferencias entre lo que el enfermo sabe, quiere saber, y la familia quiere que se le informe, uno se tiene que convertir en un facilitador para apoyar a esa familia, que le dé, respetando sus decisiones y su historia vital. Yo siempre les digo a las familias, uno puede cambiar de médico cuando se va a morir, pero de familia no. Entonces la familia hay que empoderarla. Y yo siempre tengo que estar de parte de esa familia para ayudarle. Entonces voy con la familia y hacemos el trabajo familiar, los apoyo y ellos me darán el aval. Ellos y el enfermo me darán el aval y el ritmo para yo poder hablar con el enfermo en el momento que sea oportuno. Y como te digo, casi siempre lo elige el enfermo. Sí, no soy yo la que escojo eso. Una vez un manual de instrucciones de decirlo, no decirlo, tanto a la familia como al paciente. No es una receta. Eso depende de vos casi que te convertís en psicóloga, ¿no? Mira que uno no es psicólogo, pero uno tiene que tener, en la formación de nosotros como especialistas en cuidado paliativo, hay un bloque muy grande de la parte terapia familiar, de la parte social y también de la parte psicológica. Uno pues no va a hacer terapias psicológicas profundas ni nada de eso, pero las intervenciones en crisis y el manejo de la emoción, eso sí lo tenemos que abordar nosotros. Entonces es muy importante que nosotros no nos convertamos como en la piedra en el zapato para esa familia o ese paciente, sino que nosotros seamos capaces de entender las dos posiciones. Yo siempre les digo, vamos en un carro, ustedes verán, si se bajan del carro o se suben al carro y nos vamos todos juntos y lo empujamos, y hay una cosa que uno enfila a la familia muy fácil: quiero que todos estemos de acuerdo en que vamos a hacer lo que sea mejor para el paciente. Claro. Si alguien no está de acuerdo, es mejor que se baje el carro de una vez, pero no, ellos no se bajan. Cuando uno ya los pone en esa tónica, ellos antes quieren que uno les ayude para poder continuar haciendo ese proceso de la mejor manera posible. Tenemos una pregunta en nuestra línea WhatsApp, es el 305-316-6560, vamos a verla.
Buenos días también para ti. Mi pregunta es, si hay un familiar que tiene alguna o múltiples patologías terminales, en caso de que él o sus familiares deseen acelerar el proceso de muerte, ¿se puede hacer en estos momentos? Ignacio, un abrazo para ti, gracias por tu pregunta. Ojo que no estamos hablando de eutanasia, es un asunto diferente porque yo sé que nuestros televidentes nos brincan inmediatamente. Ayudar al buen morir, ¿será lo que él quiere No, referirse? pero mira, ahí yo te puedo contestar desde el punto de vista lo que permite la ley colombiana. Exacto. Y te puedo contestar también lo que yo considero que es hacer lo correcto. Bueno, entonces la ley está ya muy definida y esto no es nada nuevo, esto es del año 97. Tenemos leyes que amparan todas estas situaciones. Primero fue la despenalización del homicidio por piedad y después ya fue la decisión del enfermo en unas condiciones determinadas. Eso ya está definido legalmente. Entonces, una persona que padece una enfermedad terminal, que no hay enfermos terminales, sino personas conviviendo con una enfermedad terminal, puede tomar la decisión de acortar su tiempo de vida desde el punto de vista legal, sí. Ahora te respondo lo que yo he aprendido, que las personas tienen que vivir el tiempo que sea el tiempo de cada uno, es el de cada uno. Entonces el de Olguita mañana va a ser uno y el mío va a ser otro. El de mi papá fue uno y el del resto de los pacientes ha sido diferente. Entonces yo lo que tengo es que acompañar ese tiempo. Pienso que acelerarlo, adelantarlo o atrasarlo son dos errores. Si yo lo adelanto y ya me tocó ver una vez vivir esa situación, no lo adelanté yo, pero el enfermo lo pedía y el enfermo tenía unos asuntos pendientes bien importantes para resolver, que hubieran puesto esos días supremamente, los hubieran convertido en una situación muy compleja. Entonces, el objetivo es, el tiempo es el del enfermo, de acuerdo a su enfermedad, a su preparación, a su creencia, a su fe, a lo que cada uno considere importante. Y nosotros no adelantamos ese tiempo ni lo atrasamos. Nosotros le acompañamos a ese paciente a morir bien. El paciente te dice, yo quiero morir sin dolor. Y yo, bueno, entonces esa es la tarea. Vas a morir bien porque no vas a morir asfixiado, no vas a tener dolor. Si hay sangrado ya veremos qué vamos a hacer, ¿sí? Si te da un delirio, si tenés una convulsión, nadie quiere morir con eso, ¿sí? Entonces nadie quiere morir en una situación familiar de disputa, de pelea, de violencia intrafamiliar. Entonces hay que darle, como quien dice, importancia a lo que el paciente define como asuntos pendientes importantes. Y pienso que eso es muy importante hacerlo cuando el paciente está consciente. Habrá diagnósticos en los que ya no puede hablar, no puede hacerse entender. Yo vuelvo a hablar de Olga Umaña, cuando me vaya a morir, si soy consciente y tengo claro, expresaría en vida eso. Quiero morir sin dolor, sin sufrimiento. Sí. Por eso hay que hacer un proceso. Es un proceso y este tipo de cosas, de acuerdo a la enfermedad del paciente, uno puede prever complicaciones de síntomas, entonces puede hablarle. Me preocupa, yo se lo digo a los enfermos, me preocupa que con tu enfermedad llegue un momento en que tengamos dificultades para manejar la asfixia, el ahogo, la disnea. Entonces yo quiero que hablemos, tomemos decisiones y pensémoslas y las planeemos antes de que eso se presente. Para que cuando eso se presenta, si tu estado de conciencia no te permite tomar decisiones, ya hayamos ventilado el tema y yo sepa qué hacer sin estar en desacuerdo con tus últimas voluntades. Muy importante. Miren este mensajito que nos llega en WhatsApp. Buenos días, mi esposo falleció de cáncer en el 2016. Desde el momento en que fue diagnosticado, nunca habló de un final. Se dedicó a vivir tranquilo y el día a día se fue muy tranquilo. Bonito. ¿Qué opinas de ese mensaje? Esa es una decisión. Claro. O sea, va a suceder y mientras tanto disfruto la vida. Claro, claro, es vivir el día a día, lo que yo te decía, y hacer planes a corto plazo. Entonces, si el enfermo quiere que se hable sobre ese asunto, se habla. Si él no quiere, no se habla. Porque a lo mejor el enfermo tiene ya tan claras las cosas que lo que se sabe no se pregunta y uno sería un necio queriendo imponerle al paciente un tema que no es adecuado para el momento. Supremamente importante. Vamos a conocer la historia de Sebastián, de su abuela. Creo que tú los acompañaste en ese proceso. Sí, yo los acompañé. Fue un proceso muy bonito, tomado en familia.
Él les va a contar la historia de cómo murió bien, dignamente, sin sufrimiento, su abuelita. Vamos a verlo. Lidia. El día de hoy vamos a contar la historia del proceso que vivimos con mi abuela. Mi abuela se llamaba Lidia Herrera de Ramírez. Ella tuvo un accidente cerebrovascular a finales del 2008, que inicialmente el primer ataque, lo que le dio, se recuperó y quedó con problemas de movilidad, quedó con movilidad reducida, pero unos meses más tarde, a principios de 2008, tuvo un segundo episodio, que el episodio sí la privó del todo de movilidad. Quedó en una cama atendida con atención 24 horas, enfermera permanentemente. Ya ella fue perdiendo la conciencia, ya era muy diferente la vitalidad que ella notaba, que ella mostraba. Entonces fue cuando pues, empezamos a tener la conversación de cómo podíamos ayudarle a la abuela. Mi esposo buscó muchísimo pues, alguien que le ayudara con su familia a que pues, ella no siguiera en esa condición. Y un día que fuimos a Pereira, porque ellas vivían en Pereira, fuimos a Pereira con mi hijo y la novia de mi hijo. Entonces yo le pregunté que si podía hablar con la mamá de ella, porque ella es hija de médicos también, y me dijo que le iba a preguntar a la mamá. Y me explicó que ella tenía una amiga que trabajaba con personas que ya estaban en un ciclo de la vida pues ya muy terminal, que hacían un proceso muy diferente a la eutanasia, pero que era un proceso que les ayudaba pues no solamente pues al paciente, sino a la familia también, como a decir adiós, ¿cierto? Revisó a mi abuela, le hizo una revisión muy exhaustiva de reflejos, de cómo estaban sus órganos, etcétera, etcétera, y fue cuando definitivamente sacó la conclusión que sí, que la abuela ella no estaba realmente. Y que ella nos explicó muchas veces, yo no le voy a quitar la vida, yo simplemente le voy a retirar la medicación, le voy a retirar lo que la está manteniendo viva, y va a ser el mismo organismo el que se va a ir apagando hasta que esté listo y ya muera. Mi mensaje para las familias que están atravesando por esta situación es que se asesoren muy bien, que busquen opciones, hay opciones, que se unan como familia, que lo más importante es la manera como una familia asume las situaciones. O sea, las situaciones siempre van a llegar, pero si las asumen juntos como familia, eso es la diferencia, eso es lo realmente importante. Y que piensen es con el corazón de darle la tranquilidad a esa persona que está ahí en esa situación tan dolorosa y tan difícil, la oportunidad de trascender. Esa hermosa mujer de ojos azules es doña Lidia, ¿no? Lidia, sí. ¿Qué nos contás de ella? Pues yo me comuniqué con ella casi que... Por los ojos. Sí. Y cuando a mí me tocó verla, ella ya no tenía ningún tipo de comunicación, ni verbal ninguna, y no verbal prácticamente casi que ausente también, ¿sí? Porque era una situación de una enfermedad cerebrovascular muy severa y de muchos años. Muchísimos, me contó Sebastián. Muchísimos años, y entonces una dependencia completa en cama. Ajá. Un abrazo para esa familia, a doña Lidia, y a las personas que son capaces de evitar y prolongar ese sufrimiento. Bueno, ¿no? entonces sobre ella yo quiero como que decir algo. Si bien una comunicación no pude tener, logré en esos 48 días que la asistí conocer muchísimo de ella por su propia familia. Entonces esa fue una cosa linda, porque ellos fueron reconstruyendo como la vida de esa mujer y fueron preparándose para despedirla. Y ella, el tiempo que en un comienzo pensábamos que iba a ser más breve, se fue prolongando, y después, yo siempre sabía que después de que ella faltara, entendíamos por qué ese tiempo se había prolongado. Se había prolongado porque ella estaba esperando que todos estuvieran preparados para decirle adiós. Y así fue. Entonces, en realidad fue eso. Fue simplemente quitar una cantidad de medicaciones y de cosas que lo único que hacían era prolongar ese sufrimiento de ella en esa condición, cuando ya su cerebro
¿sí? Su funcionamiento cerebral era mínimo, ¿sí? Entonces en esta paciente el órgano, digamos, que falló fue el sistema nervioso central, ¿sí? Y se fue apagando, apagando. Entonces era acompañar a que el resto del cuerpo tuviera el mismo desenlace que ya su cerebro había tenido. Eso fue lo que hicimos, ¿sí? Pero el tiempo, como te digo, fueron 48 días. Es una familia muy hermosa, muy hermosa. Sí, es evidente. Mire este mensajito. Buenos días. ¿Cómo sería el proceso para que acepten a un paciente en el programa de cuidados paliativos? ¿Cómo se maneja eso, Olga? Normalmente, paliativo, la palabra paliativo viene de paliar, el verbo aliviar, arropar, ¿sí? Mitigar, sosegar. En los programas, el médico remite al paciente a un programa de cuidado paliativo, así como lo remite a un cirujano, o lo remite al oftalmólogo, lo remite a un programa de acuerdo con su criterio, y ya hay unos criterios establecidos de acuerdo a las enfermedades, no solamente es cáncer. Yo trabajé casi que exclusivamente en cáncer la mayor parte del tiempo, pero también hay otras enfermedades terminales no oncológicas. Entonces ya hay unos criterios establecidos, estos equipos tienen sus criterios para ingresar o no al paciente. Pero el paciente es remitido como a cualquier interconsulta. Perfecto. Estamos hablando hoy con Olga Montoya Echeverry, ella es médica, especialista en cuidados paliativos. Nos estamos centrando en los últimos días de vida. Seguiremos hurgando este mundo porque es muy amplio lo que hay que hablar, desde lo emocional del paciente, lo emocional de las familias, lo clínico que los especialistas tienen en cuenta para evitar el sufrimiento de esa persona que ya está próxima a partir. Preguntas sobre este tema, bienvenidas. 305-316-6560. Ya regresamos. Eso es Sana que Sana. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy, manejo de los últimos días de vida. Tenemos una inquietud de nuestros televidentes. Buenos días para ti. Si a una persona moribunda por un cáncer de estómago deciden quitarle el suero para no alargar más la agonía, ¿es adelantar la muerte? ¿No es la decisión correcta? Gracias a ti por escribir, Olga. Bueno, entonces este sí es un punto importante de últimos días de vida. Hidratación. Suero es hidratación. Bueno, entonces hay unas, digamos, decisiones médicas sobre la cantidad de líquidos que un paciente necesita en últimos días de vida. Y es muy diferente a la que necesita una persona, así como estamos nosotros. Entonces, la decisión de cuántos líquidos se le colocan al paciente es una decisión médica, no es de la familia. Y ya eso está investigado, es una cantidad muchísimo menor. Uno puede ponérselos en suero si lo quiere, vía subcutánea o vía venosa, o también lo puede dar solamente por vía oral, humedeciendo la boca. Entonces, quitarle el suero a un paciente no es adelantarle la muerte. Uno le tiene que decir este paciente necesita tanto líquido, yo como médico escojo cómo se los voy a suministrar. Entonces, no, el objetivo de ponerla, los líquidos son los necesarios para esa condición que vive el enfermo. Y ya les explico que son muchísimo menor la cantidad que la de una vida habitual. Entonces, ¿cuántos líquidos hay que poner? Lo que necesita el paciente para su condición. Y no estaremos ni adelantando ni atrasando nada. Perfecto. Es hacer lo correcto. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia, que es un tema muy polémico, y ayudar al buen morir? Son dos cosas completamente distintas. La palabra eutanasia etimológicamente quiere decir buena muerte, etimológicamente. Pero en nuestro medio, eutanasia lo que significa es adelantar la muerte y decidir en qué momento muere el paciente. A mí no me gusta hablar con rodeos, entonces yo digo que eutanasia es, si hago eutanasia es matar al paciente. Y mi intención es que muera, y yo lo defino, o lo defino con el enfermo, pero lo maté. Eso es eutanasia. Morir dignamente, la intencionalidad, lo que te decía, la muerte es un hecho natural, yo no lo voy a postergar, tampoco lo voy a adelantar, voy a acompañar a ese paciente en todo el tiempo que biológica y espiritualmente él estará
aquí con nosotros, pues sobre todo físicamente. Para evitar un sufrimiento innecesario. Para evitar sufrimiento, para controlar bien los síntomas, para apoyar a esa familia, porque en realidad el manejo del enfermo en últimos días es supremamente sencillo, viéndolo bien, médicamente hablando. Sí, clínicamente hablando, pero es un tiempo en el que uno tiene que desgastarse mucho con la familia, uno tiene que estar mucho con ellos porque a ellos hay que arroparlos mucho más en ese momento que al enfermo mismo. ¿Sí? Más de la mitad de los enfermos en últimos días ya no tienen conciencia. Eso no quiere decir que no se den cuenta de lo que pasa. Una cosa es que yo esté aparentemente con trastornos del sensorio, de la conciencia, pero yo siempre les he dicho a los familiares, ese paciente puede que no hable, no se queje, no llore o en fin, sí, que está como más dormido que despierto, a ratos abre los ojos, mira, bueno, pero ustedes tienen que, esa habitación tiene que convertirse en un lugar sagrado, ¿sí? Y lo que se hable o lo que se piense en esa habitación tiene que ser absolutamente respetuoso con el enfermo. ¿Sí? Hacer de cuenta que están sus 5 sentidos Sí, escuchándolos. sí. Porque yo te decía, he sabido pues y sucede por el cansancio, qué sé yo, que discuten y evidencian su cansancio, su inconformidad con la situación, los cuidadores delante del enfermo que pareciera no tener conciencia, pero eso no se debe hacer, ¿verdad? Sí, no se debe hacer y los enfermos dicen que no tienen conciencia y sí la tienen. Exacto. Porque yo me acuerdo de una familia peleando por algo económico y el enfermo estaba, entre comillas, inconsciente, me dijeron ellos a mí, y después yo fui, hablé con él y el paciente me dice, sí ve, yo no me he muerto y están peleando por mis cosas. Y yo, ¿por qué cosas? Y me dijo exactamente qué era. Yo le escuché, después en la sala me fui con la familia y les dije, la habitación del enfermo es un lugar sagrado, ¿sí? Las cosas de él, esas, sí, por favor, no lo incomoden con esa situación. No se preocupen que ya el tiempo más grande pasó. Sé que están fatigados, sé que quieren lo mejor para él, pero este no es el momento de eso. Perfecto. Entonces, por favor, el que no vaya a entrar, pensamientos, ni siquiera malos pensamientos allá. Ni palabras, ni pensamientos, ni obras. La habitación del enfermo es un lugar sagrado y muchas cosas que uno quiere decirle al enfermo, pero no le puede decir con palabras, se las puede decir con sus pensamientos y con su actitud, ¿sí? Y le van a ayudar y las va a entender, porque yo he aprendido que ese estado que nosotros llamamos de alteración de la conciencia, u otros lo llaman inconsciencia, yo lo llamo supraconciencia, porque esos enfermos, de la forma en que su cuerpo se va deteriorando, su conciencia, pero no la conciencia mental de nosotros estar aquí, vos y yo, sino la capacidad espiritual de abarcar todo, se vuelve una cosa mucho, digámoslo, mucho más trascendente. Ya hay un inicio de trascendencia que nosotros, en este apego a lo material, no somos capaces de ver. Dios santo, claro que sí, veamos este mensaje. ¿La sedación es acelerar la muerte del paciente? No. No. La sedación no es acelerar la muerte del paciente. La sedación es una herramienta terapéutica que tenemos en cuidado paliativo para cuando no podemos obtener un buen control de síntomas y hemos agotado nuestros otros recursos para controlar esos síntomas. Entonces, ya hice todo lo que tenía que hacer y el síntoma prevalece. Y ese síntoma puede ser desde asfixia, sangrado, convulsiones, agitación, que son los más frecuentes, también un sufrimiento y una angustia, y ya he hecho todo el protocolo, ya he hecho todo lo que tengo que hacer y no logro controlar los síntomas. Entonces decido hacer una sedación, y la sedación no alarga ni acorta, simplemente lo que busca es la intención. Mira la intención. Mientras en eutanasia la intención es voy a matar a este paciente, en sedación la intención es voy a disminuir su estado de conciencia para que su sufrimiento sea menor frente al síntoma. ¿Cómo va a ser eso pecado, cierto? Sí. Ahora, el tiempo que sucede entre la sedación y la muerte va a depender no de la sedación. ¿De qué depende? De la fragilidad biológica de ese organismo que ya está en falla multiorgánica, de la condición física de la situación del paciente. Perfecto. No cambiaría el momento de irse naturalmente, sino el sufrimiento. Disminuiría el sufrimiento, bien diferente. Vamos con la siguiente pregunta para la doctora Olga Montoya Echeverry, médica, especialista en cuidados paliativos, quien hoy nos está dando importantes aportes con relación al manejo de los últimos días de vida.
Mi nombre es Fabio. Mi pregunta es, ¿cómo los familiares podrían ayudar a quien tiene pocos días de vida se vaya en paz? Ya dimos una clave, respetar ese espacio, esa habitación, no hablar allí y mucho menos discutir. ¿Qué otras recomendaciones le das tú a los familiares? Bueno, las tengo escritas y se las entrego a la familia en una hoja junto con la historia clínica, pero algunas muy generales. Lo primero es entender que va a haber roces en la forma de cuidar, pero que esos roces se solucionen, digámoslo, sin que eso incomode al paciente, que era lo que hablábamos. Y hay que adelantar ciertas cosas, ¿sí? Hay que organizarse para hacer el cuidado de una manera de que el enfermo tenga el cuidado necesario sin sobresaturarse, sin fatigarse demasiado, porque todos están en un momento, después el enfermo está solo. Entonces hay que hacer, como quien dice, unos horarios de acompañamiento para que todos tengan la oportunidad de estar. Y no angustiarse porque a mí no me va a tocar el momento en que él fallezca, porque ese momento no lo decido yo como familiar ni yo como médico. Ese momento es del paciente en su creencia, el momento en que él va a dar ese paso a la trascendencia. Entonces, me tocó, él me escogió a mí. No me tocó, él no me escogió a mí. Y no sentirse uno afectado por eso. Perfecto. ¿Sí? La vida sigue y hay muchos asuntos cotidianos que resolver. Entonces, por eso la organización es muy importante, porque la casa sigue, hay que hacer almuerzo, hay que hacer desayuno, hay que contestar el teléfono, ¿sí? ¿Sí? Ahora con la tecnología yo les sugiero que hagan un chat para informarse, de tal forma de que yo no tenga que estar a toda hora corriendo a contestar un teléfono y dándole información a 10 o 20 personas, ¿sí? Sino que definan cuáles personas van a vivir en intimidad esos últimos días. ¿Sí? Eso lo define la familia de acuerdo a la historia vital. Entonces se forma el chat con esas personas. Los otros son, yo los llamo visitantes. Los que son y los otros son los de afuera, los visitantes. A esos no hay que darles información. El chat es el que va a tener informados. El que escribe cómo encontró al paciente al acompañarlo, después qué evolución tuvo en esas horas en que él estuvo, y así los otros simplemente. El que está cuidando puede estar más pendiente del enfermo. Hay otros asuntos que son de tema logístico, ¿sí? La lista de las personas a las que se le va a avisar cuando el paciente fallezca, ¿sí? Cómo se va a hacer la parte del funeral, toda esa parte de esos asuntos, cómo vamos a conseguir el certificado de función. Ese paciente, de acuerdo a su creencia, recibió ya la parte religiosa que necesitaba. Y de eso tenemos que hablar, y eso no es incordiar al enfermo ni acelerar las cosas. Eso es adelantarnos y preparar. Lo mismo que no solamente es la preparación de la unción al enfermo, si es en el rito pues católico cristiano, sino también ese acompañamiento a la familia, que puede hacer también la parte religiosa y que ayuda muchísimo. ¿Sí? El asunto de saldar deudas emocionales, de hablar, pedirse perdón, de pedirle perdón a esta persona, ¿eso es muy cinematográfico que uno ve en las películas o eso debe ser así? No, es cinematográfico, pero es cotidiano, ¿sí? Y generalmente no se da pues como ya en ese último instante, ¿sí? Algunos casos sí, porque están las familias, el enfermo está esperando que llegue algún familiar distante, pero la mayor parte de uno ve que el paciente que ha tenido un proceso ha aprovechado ese proceso para ponerse en paz consigo mismo y con los demás. ¿Sí? A su forma, a su manera, ¿sí? Y los otros también. Es decir, lo importante es que yo sienta que lo que tenía que decir, que lo que tenía que perdonar, que lo hice y durante una enfermedad, pues una enfermedad larga, se da el espacio para ese tipo de cosas. Entonces, ponerse en paz consigo mismo y los demás es muy importante. Hay un asunto que yo vuelvo al caso mío, si fuera mi caso, me quisiera dejar a las personas de mi familia, si yo tengo algún recurso económico para brindarles, quisiera organizar esas cosas. Yo soy muy metódica, intento ser muy metódica en la vida. Es inhumano pensar en eso, hablar en este programa de eso, es decir, organizar las cosas económicas y dejarlo tranquilo para que mis familiares puedan quedarse, digamos, con esa tranquilidad económica por lo menos, si hay algo pues que organizar. Mira, los pacientes son tan dignos que a pesar de estar enfermos y saber que nada se van a llevar, no quieren dejar problemas.
Ajá. Entonces piensan en la familia. Mientras lo está cuidando, no quieren que la familia sufra, ni que se incomode, ni que... ¿sí? Y lo mismo, si yo me voy a morir, ¿sí? Yo no quiero que después vayan a pelear por esto, esto y esto. Entonces yo dejo todo eso en la medida de lo posible organizado, de acuerdo a mi voluntad y a lo que la ley estipula con relación a eso. Entonces para mí eso es un acto de amor y de dignidad del enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene uno que ser muy sutil y muy prudente, tanto uno como equipo, como médico, porque uno puede hablar de ese asunto con el enfermo ya en una relación muy estrecha y uno puede preguntarle al paciente, ¿sí? ¿Qué asuntos pendientes importantes tienes? Yo se los pregunto casi siempre sin que esté la familia, ¿sí? Porque así de esa forma uno también puede ayudarle a que eso no le genere al paciente un sufrimiento. Uno ve que cuando hay asuntos pendientes no resueltos, ese proceso de agonía se hace mucho más largo. Y de una vez, el proceso de agonía, normalmente el tiempo de duración de una agonía es alrededor de 72 horas. Entonces eso sí no es como en las películas, que están así. No, eso no es así. Eso no es así, eso toma su tiempo y es un tiempo de preparación del enfermo para trascender y de la familia para despedirse de ese cuerpo amado. ¿Cómo acompañar pues a la familia para ese duelo, no? Me imagino que también dentro de todo eso, esa palabra duelo sí que se vive en muerte, ¿no? Porque hay muchos otros tipos de duelos, de pérdidas, pero también te sientas y les ayudas a vivir ese proceso antes de que parta la persona. Hay una cosa que se llama el duelo anticipatorio y comienza desde que el paciente pierde la salud y empieza ese camino de enfermedad, de tratamiento, de búsqueda, de ayuda. La familia también empieza un duelo, el duelo de tener uno de sus miembros enfermo. Entonces ya hay una cosa grande y un trabajo importante que se llama duelo anticipatorio. Entonces durante todo ese proceso de atención hemos trabajado duelo anticipatorio. El enfermo se prepara para partir, pero la familia se prepara para verlo partir y continuar la vida. Ajá, doble misión. Doble. Entonces hay una cosa bellísima que me enseñó una familia a mí y era hacer un proceso de despedida familiar. Ellos lo hicieron y me invitaron y fue una de las cosas muy, pero muy hermosas que viví. Y era cuando la persona fallece, en vez de uno ponerse a gritar, a llamar a todo el mundo, a enloquecer, pues como todas las cosas, ¿sí? Es hacer un proceso de despedida individual de ese cuerpo amado. ¿Por qué individual? Porque a lo mejor vos eras la hija predilecta y la más juiciosa y la más querida, pero llega el otro que era la oveja negra, y entonces va a llorar y estos dicen, pero míralo llorando, y fue el que mató a mi mamá, porque la hizo sufrir mucho, ella sufrió mucho por él. Entonces yo siempre les digo que cada uno se despida de manera individual. Oh, importante. Entonces, ojalá a puerta cerrada, el que quiera llora, el que quiera grita, el que quiera se da golpes de pecho, el que quiera canta, el que quiera reza, ¿sí? Todo, cada uno lo hace, y que lo debe hacer antes, los que estén en casa con el paciente, los que les tocó, o en el hospital o en el lugar donde el paciente fallece, lo deben hacer antes de ponerse a llamar, de hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque eso les va a dar una serenidad para poder vivir ese proceso que sigue. Porque uno, aunque uno diga, esto puede pasar, uno no está preparado para eso, ¿sí? Uno le cabe en la cabeza, pero entre que le cabe en la cabeza la idea de muerte, a que lo ve muerto, y ya es una realidad, eso es otra cosa muy distinta. Perfecto. Entonces, esa situación, ¿sí? Cuando uno está presente, sobre todo en el hospital, que nos tocaba con bastante frecuencia, 10% de nuestros enfermos del programa fallecieron en hospital, entonces había un grupo de apoyo formado por voluntarias que hacían ese acompañamiento y contenían a la familia y organizaban las cosas para poder que se hiciera. Eso también se puede hacer en casa y es completamente distinto. Cuando todos lo hacen y se reúnen en la sala o ahí ya, pero cada uno lo hizo de manera individual y se reúnen, es totalmente distinto cómo se pueden mirar los unos a los otros. Ya sí podemos llamar a que vengan a recoger el cadáver, hacer el certificado de función primero, porque nadie te va a recoger un cadáver sin certificado de función. Bueno, todo el proceso que se sigue, llamar a la funeraria, las cosas. Perfecto, nosotros vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos de nuestro segundo corte, vamos a tener unos minutos para responder sus inquietudes en nuestra línea de WhatsApp sobre el manejo de los últimos días de vida, nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Ya volvemos.
Muchas gracias por la invitación. A ti por y les venir. quiero decir a todos los televidentes que este es un tema que no es fácil, que no pretendemos abarcarlo en un programa tan corto, pero que es importante como que estas pildoritas lleguen y sean como un alivio espiritual para ese sufrimiento innecesario, y que nos disculpen a los médicos y al personal de la salud si a veces no logramos estar a la altura de las cosas, porque también somos humanos y también vamos a morir. Claro que sí. Ella es Olga Montoya Echeverry, médica especialista en cuidados paliativos. Muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a pensar en este tema que a veces lo zarandea uno y uno lo evita, pero que es lo único cierto que tenemos en la vida y por eso hay que prepararse de alguna manera. Nos despedimos, a ustedes gracias por su compañía. Nos vemos mañana, estaremos con los especialistas de la Clínica Odontológica VID, retomando un tema que es muy importante y redunda en toda la salud del ser humano. Salud oral para el adulto mayor, mañana de la mano de la Clínica Odontológica VID. Feliz resto de día para todos. Hasta mañana.